Hoy vamos a ver cómo se planea en el medio juego, cómo encontrar un buen plan, cómo desarrollar tu ataque cuando no hay nada claro, cuando no se ve nada posible. Entonces entramos en una de mis partidas de Blitz, donde jugaba contra alguien de 2700 y bueno, juegan las blancas, puedes pensar por un momento cómo jugarías. Y hemos tomado la posición tan pronto ha terminado la apertura. En la apertura ya sabes, desarrollar piezas, enrocar. Pero la pregunta que siempre vas a tener es después de eso, ¿qué hacer? Porque idealmente nos encantaría meternos hasta el otro lado y dar jaque mate. Pero si lo ves, aquí no hay ninguna posibilidad clara de que eso ocurra. Entonces tenemos que jugar posicionalmente, y a lo cual ya se considera más complejo y difícil de comprender. Por cierto, así es como Magnus Carlsen gana la mayoría de sus partidas y así es como los grandes maestros jugamos. Entonces voy a hacer lo mejor por explicarte en términos sencillos cómo puedes replicar esto mismo en tus partidas. Empecemos desde el comienzo. Cuando queremos atacar, ¿cómo comienza un ataque? Miramos la mitad del tablero enemigo y queremos sembrar el terror allí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, queremos de alguna forma comenzar a atacar algo en esa zona, pero usualmente no es fácil porque es territorio del oponente. Es él quien lo controla, entonces no podemos saltar, por ejemplo, aquí con un caballo a la ligera, porque pues lo capturan, pero tampoco podemos saltar con el otro caballo, digamos allí, porque pues aunque la casilla no esté controlada, se controla fácilmente con un avance de un peón y lo expulsan y no pasó nada. Es entonces cuando aparece en escena el concepto del que vamos a hablar hoy, casillas débiles. Vamos a encontrar casillas débiles en la posición de nuestro oponente y ocuparlas. Bueno, esto probablemente ya lo hayas escuchado alguna vez, pero hoy vamos a profundizar porque vamos a saber qué son, cómo se identifican, cómo escoger cuando hay varias y en esencia para qué queremos poner una pieza allí en una casilla vacía. Bueno, entonces, si miramos esto otra vez en la mitad enemiga, debemos enfocarnos concretamente solo en dos filas, las que están más cerca hacia nosotros. No todas las filas porque allá atrás va a ser casi imposible entrar. Entonces es más realista solo mirar las filas quinta y sexta cuando estamos jugando con las blancas, que son las dos filas más cercanas a nuestra mitad del tablero. Y queremos meter una pieza allí. Pero además, esa pieza debe ser imposible de capturar por nuestro oponente. ¿Listo? O que es expulsada fácilmente. Así que esa casilla no debe estar protegida por un peón enemigo. Teniendo en cuenta eso como guía, podemos decir que tenemos una casilla en D5 que cumple con ese criterio y también la de C6. Son dos casillas que cumplen con esa idea. Y ahora, entre estas dos casillas, ¿cómo escoger cuál ocupar? ¿A cuál le debemos apuntar? Obviamente deberíamos mirar la que sea más fácil saltar a D5 que encontrar cómo entrar por allí a C6, pero también hay una guía general para esto. La que esté más cerca del centro es la mejor, porque en el centro hay un mayor impacto en general en toda la partida. Por lo tanto, entre estas dos, escogeríamos D5 porque está exactamente en la mitad del tablero. Pero hay otra pista para escoger las casillas débiles. Esta casilla está protegida por nuestro peón, lo cual la hace más fuerte, porque así podemos meter una pieza allí y dejarla por toda la partida, pero en largo plazo. A la vez, este peón de E4 protege también F5 y esto nos da una idea adicional, que es pasar el otro caballo hacia F5, una casilla que también será útil. Muy bien, ahora hablando específicamente, ¿significa que debemos saltar ya con el caballo de 5? Bueno, si ese caballo se pudiera quedar allí en el largo plazo, definitivamente sería ideal porque, como vemos, controla muchas partes del territorio enemigo y presiona diferentes piezas. Las señalamos allí. Y esto hace difícil a las negras maniobrar. Eso sería ideal, pero el problema es que si tu oponente intercambia todo aquí, al final tenemos un peón nuestro ocupando la casilla que queríamos utilizar con una de nuestras piezas y así no la vamos a poder usar nunca más. Así ahora entonces vamos a ver el plan claramente para ejecutarlo. Idealmente queremos meter una pieza allí y que se quede allí. Pero antes de eso debemos eliminar los defensores que nuestro oponente tiene. Entonces vemos estas dos piezas, el caballo y el alfil, idealmente deberíamos eliminarlos. Por eso jugamos alfil G5 para eliminar este caballo y ahí sí meter una pieza en D5. Así que como ves, ya con un plan de así claro, jugar el ajedrez es mucho más fácil. Mi oponente jugó caballo de 7, correcto, para reemplazar un caballo por el otro, y entonces capturar por ahora no haría nada porque no cambiaría nada. Entonces jugamos torre de 1.
metiendo un atacante más de la casilla que nos interesa y se jugó dama c7. Ahora que tenemos suficiente control podemos eliminar este primer defensor, las negras que correctamente capturan con caballo, y metemos el caballo en d5, donde ya después de los intercambios finalmente no vamos a recapturar con el peón, que sería un error posicional grave. Y la casilla la queremos para una pieza, entonces recapturamos con la torre y el objetivo se ha cumplido. Tenemos una pieza nuestra en esa casilla que nos interesaba, débil para nuestro oponente. Y nuestro oponente va a sufrir con esto. Idealmente también nos encantaría tener un caballo allí, la pieza ideal para esa casilla, porque vemos que desde allí controlaría un mundo de cosas. Pero no pudimos meter un caballo, pero al menos una torre es mejor que nada. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo aprovechamos esta ventaja? ¿Cómo desarrollamos nuestro ataque a partir de lo que hemos conseguido? Entonces sigue torre c8, atacando nuestro peón, lo avanzamos. Y sigue dama c4. Las negras intentan hacer lo mismo que nosotros, pero esto no funciona. Se meten aparentemente en nuestro territorio, pero esto no es una casilla débil y podemos expulsar cualquier pieza de allí. Se intercambia y luego caballo de 2 expulsa a la torre que está allí. A la vez protege el peón. Se va a la torre y vemos por qué decíamos que teníamos que tener casillas fuertes. Es diferente nuestra torre a la otra. La nuestra no la pueden sacar de allí fácilmente. ¿Qué hacen? Bueno, ahora qué hacer a continuación. Porque bueno, todo el mundo te va a decir que usas una casilla débil, metes una pieza allí, pero ¿qué hace uno a continuación? Porque aquí no se ve nada claro de cómo ganar. Falta mucho por hacer. Bien, el siguiente consejo. Cuando tengas una casilla fuerte, una pieza fuerte allí, esta pone presión en algún lado. Y la forma de aprovechar esa ventaja es aumentar la presión allí. Por eso jugamos torre de 1 para doblar torres y aumentar la presión donde la torre fuerte ya está presionando, en ese peón de d6. Las negras juegan b5 y ahora caballo f1. Ya conecta las dos torres para que presionen con fuerza en d6 y además nos permite pasar el caballo a e3. ¿Para qué? Porque este va a tener acceso desde allí a estas dos casillas fuertes que son d5 y f5. Y como decíamos antes, usualmente si podemos poner un caballo en una casilla fuerte, eso va a ser lo mejor. Entonces, si tenemos una casilla fuerte, usamos la ingeniería inversa para encontrar cómo llevar una pieza allí. Si queremos usar D5 o F5, por eso es que estamos haciendo este paso del caballo hacia atrás para ir a E3 luego y luego poder aterrizar allí. O por G3 también se podría. Así que nos vamos hacia atrás para entender por cómo llevar el caballo allí, por eso ha ido a F1. Así se crea un plan. Entonces, bueno, ahora se juega F6 y el caballo va a 3 y nos vamos a meter en F5. La amenaza ahora es importante porque golpearía el alfil y también el peón y el peón caería. Entonces vemos que simplemente ocupar las casillas fuertes nos permite empezar a atacar a nuestro oponente sin hacer nada especial, sin tomar riesgos. De forma muy sencilla, un plan efectivo, y así es como Magnus Carlsen gana todas sus partidas. Ahora otra observación muy útil. Hemos hablado de ocupar la casilla F5 como si fuera una casilla débil, pero no lo es, porque se puede jugar G6 y queda protegida. Sin embargo, sí está debilitada hasta cierto punto. Si este peón E estuviera atrás, pues tendría control total de esa casilla, pero por ahora está debilitada. Y aunque nuestro oponente puede jugar G6 y así se hizo, y se cubre esta casilla, aparecen nuevas debilidades. Así que de todas formas es ventajoso haber amenazado con meternos en F5. Otra cosa es que G6 es el único defensor de esta casilla y podemos hacer lo mismo que hicimos antes con D5, de intercambiar ciertas piezas que protegen allí. Si podemos eliminar el peón, nos metemos en F5 y lo controlamos todo. Entonces queremos eliminar este peón y si ya lo logramos, el caballo entra allí. ¿Cómo eliminamos ese peón? Podemos hacerlo avanzando este peón o con este otro. Entonces gradualmente realizamos este plan con el avance de estos peones y nuestro rey que lo acompaña. El rey negro entra en el centro y jugamos F5 finalmente. Y ya la amenaza es más real porque si las negras intercambian, el caballo se mete en F5. Pero nuestro oponente pues, va atrás. Y ahora, bueno, si pudiéramos forzar a nuestro oponente a hacer el intercambio, nuestro caballo quedaría allí y sería perfecto. Pero el problema es que si tomamos por aquí, él no va a capturar con el rey que nos permitiría ya meter el caballo. Y ya atacaríamos todo. Obviamente aquí tomaría con peón. Entonces debemos hacer algo más y es avanzar con el peón H. Para aumentar allí la presión, sigue a 5 de las negras por el flanco de dama, rey F3
poniendo las mejor casillas, todas las piezas y finalmente G4, torre B6. Después de todas estas maniobras, tenemos la oportunidad real de tomar la casilla. ¿Puedes ver cómo? Bueno. Tomamos en G6 primero y avanzamos a H5 y no hay forma de que nuestro oponente se quede con la casilla G6 ya nunca más. Tiene que intercambiar y darnos la casilla y entonces ves que el plan de medio juego y del final sigue siendo el mismo. Después de este intercambio logramos lo que queríamos, tenemos la casilla G5 para F5 para el caballo. Ahora sigue rey F7 y caballo F5 sería un buen movimiento, pero ahora ha aparecido otra idea. Decíamos que queremos ocupar casillas protegidas por nuestros peones, pero ahora con H5 ha aparecido otra casilla más que es G6, que no la teníamos antes. Entonces, aparte de caballo F5, que es una opción buena, podemos jugar torre G1 para entrar con torre G6 y así infiltrarnos en la posición enemiga sin ningún sacrificio, sin arriesgar nada. Sencillo, así es el juego posicional. Poner las piezas en las casillas más activas. Ahora se juega alfil F8 para impedir el avance del peón y jugamos torre G6. Y ahora el plan se ha completado con algunas modificaciones. Idealmente queríamos tener el caballo en F5 y bueno, pero se está ejecutando esto de otra manera. Aún así entrando en la mitad del territorio enemigo, metiéndonos en las casillas débiles. Ahora se juega torre C5, proponiendo un intercambio y nosotros yo jugué torre D2, porque este intercambio no me da nada. Ya debes saber bien lo que decimos en este canal sobre los intercambios que no te dan nada. Y jugamos entonces torre D2, liberando esa casilla de D5 para el caballo, para que golpee todo en la posición enemiga. Y ahí está. Finalmente el caballo aterriza en D5, lo que tanto se esperaba desde un comienzo. Y este caballo golpea la torre y golpea al peón en F6. Las negras no tienen defensa, juegan su torre a C6 y ahora podemos tomar con seguridad en F6, que fue lo que hice. Y así se responde una de esas preguntas que siempre se hacen. ¿Para qué meter una pieza en una casilla débil, una casilla vacía, si allí no hay nada? Bueno, efectivamente en esa casilla en D5 no hay nada, pero este caballo metido allí sí lo ataca todo. Desde allí ataca todo el territorio enemigo y no lo pueden expulsar. Y así, con base en eso, se realiza nuestro ataque. Ahora se toma en F6 y empezamos a recoger todos los sembrados, luego torre G2 y nos metemos ya por completo en territorio enemigo. En unas pocas jugadas las negras se rindieron. Y eso es todo por hoy. Hoy hemos hablado de una de las ideas más importantes para la planificación en el medio juego. Si quieres tener una guía completa de todas las ideas importantes del ajedrez posicional, estudia la clase maestra.